mantengan su Biblia abierta en este capítulo del Evangelio de Mateo. No olvidemos, hermanos, cómo estaba integrado, qué estaba haciendo el Señor Jesús en su ministerio, en todo su ministerio. Ahí en el Evangelio de Mateo ya hemos encontrado dos veces lo que el Señor estaba haciendo. Y no sé que el Señor enseñaba, acuérdense, enseñaba en las sinagogas, predicaba el Evangelio del reino de los cielos y sanaba toda enfermedad del pueblo. Resucitaba muertos, echaba fuera demonios. Y vimos que el pueblo se admiraba de todo esto. El pueblo estaba maravillado, inclusive el pueblo llegaba y glorificaba a Dios por esto. Y también nos dice ahí el Evangelio que la fama del Señor Jesús se extendió rápidamente y se estaba extendiendo por todos lados su fama. De tal manera que ya él no podía llegar o estar en ningún lugar porque la gente se arremolinaba a su alrededor. Y el pueblo efectivamente, el pueblo lo buscaba, pero lamentablemente, como ya vimos en capítulos anteriores, el pueblo no entendía quién era él. El Señor obraba, enseñaba de esta manera para manifestarse, para determinar quién era él, pero el pueblo no lo entendía. Y el pueblo solo lo buscaba por aquel beneficio que recibía. Pero llegó el momento, capítulos 11 y 12 de Mateo, en que a pesar de esa gran fama del Señor, va a empezar su rechazo. El pueblo, a pesar de ver, oír y recibir tantos beneficios, el pueblo permanece indiferente. Y los líderes del pueblo empiezan a atacarlo y empiezan a perseguirlo ya directamente. Como ya les había adelantado la semana pasada en estos capítulos 11 y 12 de Mateo, nos va a narrar o nos está narrando, nos habla del rechazo del rey, el rechazo del rey. Pues como en domingos anteriores, hermanos, como es una sección muy grande, 2 capítulos, y por lo tanto es imposible poder considerarlo completos en una sola predicación, vamos a hacer lo que hemos hecho en domingos anteriores. Vamos a hacer un breve repaso, un rápido repaso de estos 2 capítulos, por eso les pedí no cierren su Biblia, y vamos solamente a puntualizar cómo Mateo desarrolla este tema del rechazo del Señor Jesús por parte de su pueblo y especialmente de parte de los líderes del pueblo. Y vayan siguiendo con su vista, otra vez les pido, no se detengan a leer, ¿verdad? Pónganse a leer, creo que ya todos tendrán idea de la historia, de la narración que viene, solamente pongan sus ojos por ahí, no se detengan a leer, vean, para que lo que estemos comentando, por favor. Ya si quieren repasar esto, al ratito que lleguen a su casa se vuelven a leer los dos capítulos de Mateo. Pero vean ahí, capítulo 11, versículos 1 al 15. Juan el Bautista es el tema, parece el tema, ¿verdad? Juan el Bautista, de quien el Señor Jesús da un testimonio tremendo. Dice que Juan es el mayor entre todos los nacidos de mujer, el mayor de todos. Sabemos que Juan el Bautista, fue el precursor del Mesías, fue el que empezó a anunciar que el Mesías venía, empezó a proclamar el mensaje y su predicación era: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Así empezó la predicación Juan el Bautista. E inclusive Juan señaló directamente, ¿se acuerdan? Señaló directamente al Señor Jesús. Cuando él venía dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo señaló directamente.
Y entonces ahí está Juan, el más grande de los hombres, dice el Señor, aquel que le abrió el camino al Mesías, aquel que estaba señalando al Mesías. Él estaba plenamente convencido que el Mesías había llegado y que él estaba preparando el camino. Y ahora está en la cárcel. Ahora está en la cárcel. ¿Qué significaba esto? Que el mensaje que Juan había proclamado había sido rechazado por el pueblo, por los gobernantes, por los líderes. Y por eso lo habían encarcelado. Mateo capítulo 11, versos 16 al 19, mediante ahí una pequeña narración, el Señor Jesús se refiere directamente a esta generación. Vean ahí el verso 16, más ¿a qué compararé esta generación? Miren, el Señor Jesús va a estar hablando en estos 2 capítulos acerca de esa generación. ¿A quién se refiere? A aquellos judíos que estaban vivos, presentes en ese momento. Va a señalar varias veces esta generación, y eso va a ser importante. No lo perdamos de vista. Bueno, otra vez habla, dice, ¿a qué los voy a comparar? Y dice que aquellos judíos rechazaron primero a Juan, ¿verdad? Primero a Juan. Dice que lo rechazaron obviamente por su predicación y lo calificaron de un hombre austero. Dice, a ver, vino Juan a esta generación, vino Juan que era un hombre que no comía ni bebía. Y entonces lo acusaron, dice el Señor, de tener demonio. Es decir, Juan se presentó predicando el Evangelio, pero por lo que él hacía, cómo se vestía, por cómo se comportaba, bueno, dijeron, está endemoniado, tiene demonio. Juan fue fuertemente criticado y obviamente fue rechazado. Y dice el Señor, pero ahora vino el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, ya lo sabemos, ¿verdad? Dice, viene el Hijo del Hombre con una actitud opuesta totalmente, porque dice el Hijo del Hombre come y bebe, y entonces esta generación lo acusa de comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. O sea, ni una cosa ni otra. Aquella generación nada le complacía. Más que estar pendiente del mensaje, estaba pendiente o estaba buscando y estaba criticando a Juan primero, al Señor Jesús después, de tal manera que evidentemente empieza a haber un rechazo del Señor. Capítulo 11, versículos 20 al 24. El Señor Jesús hizo muchos milagros, grandes milagros, y ya lo dijimos cuando predicamos capítulos 8 y 9, ¿se acuerdan? Esos milagros tenían por objeto mostrar quién era Él, dar evidencia de su poder. Y dice el Señor que Él hizo muchos y grandes milagros ahí en Corazín, Betsaida y Capernaum. Si se acuerdan las ciudades, les dije que eran 3 de las ciudades más importantes en Galilea en aquel tiempo. Bueno, en aquellas ciudades el Señor hizo grandes señales, grandes milagros. Pero estas ciudades permanecieron indiferentes. Es cierto, recibieron el beneficio de ellos, fueron sanados, fueron librados de demonios, fueron muchas cosas. Y ellos recibieron los beneficios, pero hasta ahí se quedó. Permanecieron indiferentes. El mensaje era de arrepentimiento y no se arrepintieron. Es decir, ellos rechazaron, ignorando al Señor Jesús, al Rey Mesías. Capítulo 12, versículos 1 al 8. El rechazo de los fariseos empieza a subir de tono. Aquellos líderes ya empiezan a rechazarlo de una manera más fuerte. En esta porción, el Señor Jesús y sus discípulos dice que van en medio de los sembrados. Es un sábado, es un día de reposo. Y como los discípulos tenían hambre, dice que empezaron a arrancar espigas y a comer. Obviamente, pues arrancaron espigas y pues limpiaron ahí para quitar el grano y empezaron a comer. Era sábado, pero la ley no prohibía esto. Pero
aquellas tradiciones, aquellos mandamientos de los fariseos, sí lo prohibían. Ellos decían, estaba prohibido trabajar el día de reposo, no había que trabajar, según la ley. Pero esos fariseos habían dicho que si alguien arrancaba espigas, pues ya estaba cosechando la tierra, ¿no? Ya estaba cosechando. Y si empezaban a limpiarlo con sus manos, ya estaba segando, es decir, ya estaban haciendo un trabajo, ¿no? Y eso estaba prohibido. Y por eso estos fariseos empiezan a señalar al Señor Jesús y empiezan a cuestionar por qué está violando el día de reposo. Bueno, el Señor Jesús les responde con un argumento que ellos no pueden refutar. Y les pone el caso de David cuando come los panes de la proposición, y también les habla acerca de los sacerdotes que ofrecen el sacrificio aún en el día de reposo, y bueno, están sin culpa y sin pecado. Bueno, aquellos fariseos no pueden refutar ese argumento, y sobre todo se empiezan a enojar más cada vez, porque ahora el Señor les dice que Él es Señor aún del día de reposo. Es decir, Él tiene la autoridad para interpretar adecuadamente lo que es correcto o incorrecto en el día de reposo. No está violando la ley porque el Señor no la violó, pero Él tiene la autoridad para determinar lo que efectivamente es correcto o no lo es. Capítulo 12, versículos 9 al 14. Lo más seguro es que es el mismo día y es el mismo momento, unos momentos después. Era sábado, era día de reposo. El Señor y sus discípulos van por los sembrados y ahora dice que llegan a la sinagoga. Es probable que lleguen el mismo día, ¿verdad? Están ahí, es la misma ocasión. Llegan y ya en la sinagoga aquellos fariseos pretenden tenderle una trampa. Ya saben, en día de reposo no era lícito hacer cosas según sus mandamientos, y dice allí Mateo que le quieren poner una trampa para poder acusarlo. ¿Acusarlo de qué? Pues de que está violando el día de reposo, ¿verdad? De que está acusando. Y la manera en la que lo hacen, bueno, en aquella sinagoga había un hombre que tenía un brazo, una mano seca. Bueno, entonces la pregunta es si era lícito sanar en el día de reposo. Bueno, el Señor les responde otra vez con una argumentación que nuevamente aquellos fariseos no pueden refutar de ninguna manera, no pueden. Y entonces el Señor procede y sana a aquel hombre, de manera milagrosa, otra vez sana a aquel hombre. Pero lo que debemos notar, hermanos, para el propósito de la predicación de hoy es que los fariseos ahora abiertamente ya empiezan a mostrar su rechazo. El verso 14 nos dice que saliendo de la sinagoga tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. Ya, abiertamente, se reunieron, hizo esto, no lo pudieron refutar y salen de la sinagoga, se termina la actividad, salen y se juntan inmediatamente y están buscando la manera en que van a destruirlo. Capítulo 12, versículos 23 al 37. Al Señor Jesús aquí le llevan a un endemoniado que dice que estaba además ciego y mudo. Endemoniado, ciego y mudo. Y el Señor lo sana. Lo sana, otra vez, milagrosamente. Miren, de tal manera que el texto no lo dice, pero es obvio que primero le expulsó a aquel demonio que aquel hombre tenía, y lo sanó de tal manera que aquel hombre empezó a ver y a hablar. Endemoniado, ciego y mudo, y el Señor lo sana, lo salva, lo libera. Si se acuerdan, hasta este momento el pueblo estaba viendo esas señales y estaba admirado y estaba maravillado y hasta glorificaba a Dios, pero es hasta este momento que dicen algo, que el pueblo empieza a considerar algo que no habían considerado hasta ahora. El pueblo empezó a preguntarse si acaso aquel hombre Jesús era el hijo de David. Es decir, era el Mesías.
Ya habían visto muchas señales, muchos prodigios, pero ahora ven esto, de ver, alguien que viene ciego y mudo, o sea, no puede ver, no puede hablar, pobre hombre, ¿no? Y además está endemoniado, nada más oye y no puede expresarse y nada más está así, y el Señor lo sana, debió haber sido otro de esos milagros muy, muy espectaculares. Y bueno, entonces la gente dirá, oye, ¿no será este el Mesías que estamos esperando? Ante eso, los fariseos intervienen inmediatamente y rechazan esa posibilidad. Y llegan al punto de decir que si Jesús echaba fuera a los demonios, lo hacía por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Bueno, Belcebú es una manera de nombrar al diablo, a Satanás. Ahí está la gente, ve, ¿no será este el Mesías? No lo crean, ni crean. Si él echa fuera a los demonios es porque es Satanás obrando, es el poder de Satanás. Por el poder de Satanás es que él echa fuera a los demonios. A ese grado llegaron los fariseos. Y otra vez el Señor les presenta una argumentación que ellos no pueden rechazar, no pueden responder. Les dice primero que, bueno, en primer lugar es ilógico que Satanás esté echando fuera a Satanás, a los mismos demonios. Eso es ilógico, porque entonces estaría atentando contra sí mismo. Y si estuviera haciendo eso, entonces su reino del mal, su reino de las tinieblas, pues no se podría sostener, luchando Satanás contra sus mismas huestes. En segundo lugar, el Señor les dice que si él expulsaba demonios, les pregunta, entonces, sus hijos, ¿por el poder de quién expulsan a los demonios? Esto es que, sí, en aquel tiempo había gente que pretendía o realmente exorcizaba, echaba fuera demonios. Obviamente estas personas que lo hacían estaban bajo el cuidado de los fariseos, ¿no? Por eso dice sus hijos, no eran sus hijos, literalmente eran sus discípulos. Y expulsaban demonios. Entonces la pregunta es, bueno, a ver, sus hijos, sus discípulos, ¿por el poder de quién expulsan a los demonios? Si decían por el poder de Dios, pues ya ven, no hay otra manera, tiene que ser el poder de Dios. Obviamente no iban a decir lo mismo, bueno, igual que tú, por el poder de Satanás, ¿verdad? Porque solitos se pondrían la soga al cuello. Entonces, este señalamiento es también totalmente irrefutable por parte de los fariseos. Pero también les dice, después de ir armando el argumento, el Señor les dice que entonces la única posibilidad es que Él, el Señor Jesús, estuviera echando fuera a los demonios por el poder de Dios, por el poder del Espíritu de Dios. Y si esto era así, les dice, si esto es así, entonces ciertamente el reino de Dios había llegado a ellos. Entonces no hay otra opción, yo expulso a los demonios por el poder del Espíritu de Dios. Y si esto es así, entonces el reino de los cielos está ya aquí entre ustedes. Y ante todo esto, en cuarto lugar, les dice el Señor, entonces no había más que dos posibilidades. O estaban con el Señor o estaban en su contra. O recogían con el Señor o desparramaban. No había cuestiones intermedias. O lo aceptaban o lo rechazaban. No había más. Y en este punto, el Señor hace una fuerte declaración. Vean los versos 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Voy a hacer un paréntesis aquí para explicar esto, porque seguramente a más de alguno ha leído esto y pues por ahí les hace, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir? Y va a ser muy breve, tampoco es una explicación exhaustiva, pero
Lo que quiero que veamos, esto es conocido como el pecado imperdonable, ¿no? El pecado, así le llaman los teólogos y los estudiosos, ¿verdad? El pecado imperdonable. Pero miren, noten, para la manera de cómo deberíamos entender esto. Bueno, en primer lugar, sí, el Señor dice que es un pecado que no tiene perdón, ¿verdad? Y un pecado, pero noten, este pecado es que la blasfemia contra el Espíritu Santo, ese es el pecado. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Recordemos, ¿qué es blasfemar? Es hablar mal de alguien, decir algo malo, expresarse mal de alguien. Eso es blasfemar. Entonces, el pecado es hablar mal del Espíritu Santo. Ese es el pecado. Ahora, específicamente, ¿qué significa? ¿Qué podemos entender de esto? Bueno, miren, básicamente hay dos posturas. La primera de ellas dice que ese pecado imperdonable es el pecado de incredulidad. Y bueno, se empiezan a basar en otros pasajes del mismo Evangelio, de la Escritura, y llegan a terminar esto. Si alguien no puede ser perdonado es simplemente porque no cree. Y dicen, bueno, entonces el pecado imperdonable es la incredulidad. Ese es un pecado. Y con esta interpretación, bueno, lo que se llega a decir, bueno, ese pecado está vigente siempre, ha estado vigente siempre, y aquel que no crea, pues no va a ser perdonado y va a ser condenado. Bueno, esa es una postura. La otra postura es que ese pecado imperdonable es atribuirle a Satanás la obra que el Espíritu Santo está haciendo. Y eso es hablar mal de, ¿sí? Porque en vez de decir que es el Espíritu Santo, al Espíritu Santo se le está diciendo que es el diablo, que es Satanás. Se está hablando mal del Espíritu Santo. Esta postura que debo decirles de manera personal es la que yo creo que es la correcta, la adecuada. Esta postura nos llevaría entonces a entender que este pecado pues ya no puede ser repetible, porque tendría que estar el Señor Jesús presente, obrando esas señales, esos milagros, expulsando a los demonios, y entonces alguien tendría que venir a decir que esa obra de expulsar demonios es una obra del diablo. Estaría blasfemando contra el Espíritu Santo, quien en realidad es quien estaba haciendo esa obra de expulsión de demonios. Esa, bueno, es la otra explicación, y les repito, es la que a mí me parece que es la adecuada. Pero bueno, miren, como les decía, solamente una breve explicación para que no se les quede por ahí, porque siempre es un asunto interesante. Quiero que volvamos. El punto es que si ellos están haciendo esto, ellos están diciendo, no, esa obra no es de Dios, esa obra es del diablo, ya están hablando mal, ya están blasfemando. Pero el Señor, ¿se acuerdan que les dijo? Bueno, o están conmigo, o sea, no puede ser, no puede ser del diablo, es del Espíritu de Dios, y si es del Espíritu de Dios, entonces el reino está aquí, y entonces les dijo, no hay más, o me aceptan o me rechazan. Bueno, la decisión de ellos estaba tomada. Por eso el Señor dice, ellos eran árboles malos, porque producían frutos malos. No podían hablar cosas buenas, porque ellos eran malos. No podían decir cosas buenas, porque de por sí eran malos. De maldad estaba lleno su corazón, y por eso hablaban cosas malas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cosas malas, porque de esto estaba lleno su corazón, y estaban hablando tan mal que por eso le estaban atribuyendo el testimonio del Espíritu Santo sobre la mesianidad del Señor Jesús a Satanás. Eso es lo que estaban haciendo. Por esto es que no reconocían que el Señor Jesús era la personificación del reino de los cielos, que el Señor Jesús era el Mesías, y por eso lo estaban rechazando. Y otra vez, noten cómo se expresa el Señor de ellos: generación de víboras, les dice. Generación de víboras. Noten otra vez la generación de ustedes que están aquí. Generación de víboras.
esa generación presenció todas las señales que acreditaban al Señor Jesús como el Rey Mesías. Y no podían negarlas. Ahí las estaban viendo y esos líderes, esos fariseos, esos escribas las estaban viendo y no podían negarlas. Simplemente las estaban rechazando. Y otra vez, estaban llegando al punto de atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás. ¡Qué blasfemia tan grande! Y por eso aquella generación no podía ser perdonada, porque no iba a haber arrepentimiento. El rechazo fue total y evidente. Capítulo 12, versículos 38 al 42, que es la porción que leímos antes de iniciar la predicación. Y en esta porción, hermanos, yo no sé si es correcto decir que, bueno, este ya es el colmo del cinismo. El colmo del cinismo. Porque dice que algunos, ¿verdad? Ya no todos, pero algunos de los escribas y los fariseos que estaban allí todavía se atrevieron a decirle al Señor: Maestro, deseamos ver de ti señal. Yo leo esto y digo, ¿qué? ¿Ver señal? ¿Que el Señor no les había ya mostrado muchas señales? ¿Y que acaso ellos no las habían visto? Otra vez, el Señor les responde. Y otra vez noten cómo el Señor se refiere específicamente a esa generación. Verso 29, Él respondió y les dijo: la generación, ellos, y los califica de malos y adúlteros. La generación mala y adúltera, dice, demanda señal. Y les dice el Señor, pero señal no les será dada. ¿Qué clase de señal estaban esperando? Ya habían visto muchas cosas. ¿Qué más estaban esperando? ¿Y el Señor les hubiera podido dar una señal todavía más grandiosa que lo que ellos habían visto? Pues sin duda que sí. Pero el Señor dice aquí, se acabó. Señal no les será dada. Pero todavía les dice, sí va a haber una. Va a haber una. Sino la señal del profeta Jonás. Y el Señor les explica esto. Dice, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Bueno, yo les decía a los hermanos del culto de las 9, que en la siguiente Semana Santa les vamos a explicar a detalle el asunto del conteo, ¿sí? Porque van a empezar a hacer cuentas. Hay como 3 días y luego 3 noches, la noche del viernes y la noche del sábado. Entonces, ¿dónde está la tercera? Y ahí empiezan a hacer cuentas. Bueno, nada más simplemente en este momento, esa era la manera en la que contaba el pueblo judío, así contaban. Si había un pedacito de un día, en la mínima parte, ya decían que ellos esperaban como que era el día completo, ¿no? Y para decir un día completo decían el día y la noche, ¿no? Aunque no pasaran más que unas pocas horas del día o unas poquitas horas de la noche, para ellos ya era el día completo y era el día y la noche, era una manera de expresarse y esa era su manera de contar, ¿sí? Entonces, el pedacito del viernes, todo el sábado y el pedacito de la mañana del domingo, bueno, pues ya eran 3 días en su conteo y en su manera de expresarse ya pusieron 3 días y 3 noches, ¿sí? Bueno, no falta en la siguiente Semana Santa. Ampliaremos este asunto. Solamente es para que si alguien por ahí, otra vez con sus 3 días. Bueno, el punto, hermanos, es que otra vez no nos perdamos en lo que no debemos, sino en que el Señor está diciendo, a ver, Jonás estuvo 3 días y 3 noches, o 3 días en el vientre del pez. Bueno, el Hijo del Hombre va a estar allí en el corazón de la tierra los mismos 3 días. ¿Y qué iba a pasar después? Nosotros lo sabemos. El Señor iba a resucitar. La señal
que el Señor le iba a dar a esa generación era la señal de la resurrección. Esa sería. Enseguida, versos 41 y 42. El Señor sigue hablando de las consecuencias del rechazo de aquella generación. Y Él habla de dos casos. Primero habla de los hombres de Nínive. Esto se describe allí en el libro del profeta Jonás, que es una historia bien conocida por todos, ¿verdad? Podemos traer a los niños y también nos las platican, ¿verdad? Es una historia bien conocida. Ok. Y el otro caso es el de la reina del sur. Esta reina era la reina de Sabá, de la cual nos habla Primero de Reyes, capítulo 10. Los ninivitas y la reina de Sabá iban a ser los parámetros del juicio contra aquella generación. ¿Por qué? Porque los hombres de Nínive recibieron predicación de Jonás y se arrepintieron. Y les dice el Señor, aquellos judíos de esa generación recibieron la predicación de alguien mucho mayor que Jonás y no se arrepintieron. La reina de Sabá se había desplazado desde su lugar, había venido de muy lejos con tal de llegar a Jerusalén y escuchar las palabras de Salomón. Bueno, aquella generación no necesitó desplazarse a ningún lado. Alguien mayor que Salomón, el Mesías, estaba allí con ellos y les estaba hablando, les estaba enseñando. Y aquella generación no hizo caso, no quería escuchar esas palabras. ¿Qué estaban haciendo? Lo estaban rechazando. Finalmente, versos 46 al 50. La madre y los hermanos del Señor llegan a buscarlo. Miren, hasta este momento que estamos siguiendo el Evangelio de Mateo, nunca hemos hecho uso de los pasajes paralelos de los otros evangelios, pero permítanme en este momento, en este punto, sí, tomarme la libertad de hacer eso. Porque por el relato del Evangelio de Marcos, nosotros sabemos que la madre y los hermanos del Señor no llegaron a buscarlo pues para saludarlo, ¿verdad? A ver cómo se estaba, ¿no? Llegan los hermanos, hola Jesús, ¿cómo te ha ido? Bueno, hemos escuchado que tu fama ya creció, venimos a ver cómo estás, no necesitas nada, ¿en qué te podemos ayudar? Pues no llegaron a eso, no llegaron a eso. Por el Evangelio de Marcos, y dado que ya se escuchaba de parte de los líderes que él tenía demonio, que estaba endemoniado, y dice allí Marcos 3:21 que los suyos, es decir, hasta su familia, ya pensaban, dice, que estaba fuera de sí. La familia pensaba que su mente ya estaba por otro lado, que ya se había vuelto loco, ¿no? Y entonces, lo que María, la madre, y los hermanos, y sus hermanos llegaron, era para tomarlo, agarrarlo y llevárselo a la fuerza a su casa. No, porque está fuera de sí. Para eso fueron. Bueno, le mandan decir al Señor, porque ni siquiera pudieron entrar, no había mucha gente, no podía entrar, y le dicen, oye, tu madre y tus hermanos te buscan, quieren hablarte. Y el Señor, ¿qué les dijo? Señaló a los que estaban ahí y dijo, he aquí mi madre y mi hermana y mi hermano. El Señor Jesús no se está propiamente rompiendo los lazos familiares, lo que está estableciendo es una prioridad. Y Él está formando una prioridad nueva, porque hay una relación nueva. Ya no van a ser los lazos familiares los primordiales, sino ahora van a ser los lazos espirituales. Su hermano, su hermana y su madre serían los que hicieran la voluntad de su Padre. Ellos iban a ser su familia. Hermanos, su familia lo rechazó. Su pueblo lo rechazó. Los líderes religiosos, aquellos que más tendrían que entender las señales,
aquellos que escudriñaban las Escrituras, aquellos que sabían perfectamente las cosas del Mesías, y ellos estaban como todos esperando esa llegada del Mesías, ellos que deberían de entender que aquellas señales apuntaban a que él era el Mesías, bueno, inclusive ellos mismos también lo estaban rechazando. Y aunque ciertamente este rechazo sucedió durante todo su ministerio, a partir de este momento de la narración de Mateo, la persecución de los fariseos y los escribas contra el Señor se volvió más férrea. Y fue tal, y fue creciendo hasta llegar al punto de su crucifixión. Porque fueron ellos los que instaron al pueblo para que fuera crucificado. El rey Mesías había llegado a su pueblo. Había mostrado todo lo necesario para dar evidencia de quién era. Para dar evidencia de esto, para que el pueblo lo reconociera y para que el pueblo lo recibiera. Pero como es evidente, en este breve repaso y muy rápido repaso que hemos hecho de los capítulos 11 y 12, el rechazo del pueblo y sobre todo de sus líderes, el rechazo hacia el Señor Jesús como el Rey Mesías, que estaba allí entre ellos, fue un rechazo patente. Un rechazo que se estaba consumando. El pueblo judío y sus líderes estaban rechazando a su rey Mesías. Y por eso el juicio sobre ellos sería un juicio terrible. ¿Y cómo no iba a hacerlo? El rey, el Mesías esperado, estaba ya entre ellos. Lo estaban escuchando. Lo estaban viendo y aún así lo estaban rechazando. Parece increíble, ¿no es cierto? Parece increíble. Pero eso era lo que estaba sucediendo. Y aún así, la señal que el Señor acaba de mencionar les fue dada. Después de haber sido muerto en la cruz, y de haber estado 3 días en la tumba, Él resucitó. Esa fue la señal. Y esa fue la base de la predicación apostólica, la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Pero aún así, la gran mayoría del pueblo y de sus líderes se mantuvieron en el rechazo del Mesías. Sin duda que aquella generación recibiría un severo castigo por este rechazo. Pero el rechazo del pueblo continuó. Y unos 23 años después, más tarde, Pablo, escribiendo a los Corintios, allá en su segunda carta, capítulo 3, versículos 12 al 16, él dice que aún en ese momento el entendimiento de los hijos de Israel estaba embotado, que tenían un velo sobre su corazón, pues a pesar de leer continuamente cada semana en la sinagoga la ley de Moisés, ellos no podían entender y no se estaban convirtiendo al Señor Jesucristo. Y lamentablemente, 2000 años después, ese rechazo sigue vigente. Hoy en día, los judíos no aceptan que Jesús es su Rey Mesías. Lo siguen rechazando. Mas un día, por la fidelidad de Dios, tan solo por su gracia y su misericordia, ese velo será quitado de Israel. Y esa nación se convertirá a su Señor y entenderá que Jesús es su Mesías y lo va a aceptar. Segunda a los Corintios 3:16.
y Romanos 11, 25 al 33 nos dicen esto. No obstante, mis hermanos, por el tema que estamos viendo hoy, por el propósito de la predicación, bueno, es necesario enfatizar el gran pecado de aquella generación específica. Repito, insisto, el rey Mesías estuvo con ellos, escucharon sus enseñanzas, vieron sus señales milagrosas y aún así lo rechazaron. El tiempo ha pasado y hoy nosotros, hermanos, podemos notar claramente que no solo Israel, no solamente los judíos están rechazando al Señor Jesucristo. Hoy el mundo entero está rechazando al Señor Jesús. Y aunque aquella generación recibirá un juicio y un castigo más severo, todo aquel que rechace al Señor igualmente recibirá el juicio y la pena de la condenación eterna. Todo el que rechace al Señor Jesús recibirá juicio y condenación eterna. Hace ya varios años, cuando todavía ejercía mi profesión, en una ocasión platicando con un compañero de trabajo, él me decía que, bueno, no rechazaba del todo estas cosas, que él sí creía, inclusive creía en Dios, que creía en Jesús, pero él planteaba el por qué no el Señor se presentará otra vez. ¿Por qué no viene otra vez? Sí, ya vino hace mucho tiempo, pero ¿por qué no viene otra vez? Era claro que él deseaba que el Señor pues viniera nuevamente. Y él quería, bueno, que venga para que lo vea, ¿sí? Y cuando él lo viera, y cuando él oyera lo que enseñara, y cuando él viera los milagros que hacía, entonces, pues sus dudas iban a desaparecer, ¿verdad? Ya vino, sí, no, creo que sí puede ser, pero ¿por qué no viene otra vez? Cuando lo vea, entonces ya, ahora sí ya, voy a creer plenamente. Hoy me pregunto, si efectivamente, si eso sucediera, él creería. Y me respondo plenamente convencido que no. No. Aunque aquella generación tuvo todo eso, lo vio, lo oyó, vio los milagros, de todas maneras, no creyó. Bueno, las personas hoy, aunque vieran y oyeran, de todas maneras, no iban a creer. Y digo que lo que ese excompañero de trabajo planteaba no sería efectivo, porque hoy nosotros sabemos que no depende de ver, sino de creer. Depende de creer. ¿Se acuerdan del caso de Tomás? Ese día que el Señor resucitó, en la noche Él se presenta ahí a sus discípulos y Tomás no estaba. Y cuando lo vieron, le dicen, Tomás, vimos al Señor, efectivamente resucitó. ¿Y qué dijo Tomás? No, pues si yo no lo veo, no creo. Si no pongo mi mano en sus heridas, yo no les creo. Bueno, a la siguiente semana, otra vez, en domingo, ahí están todos reunidos. Ya está Tomás con ellos y el Señor nuevamente se les presenta y les dice, a ver Tomás, ven, pues mete tu mano como quieres aquí en mis heridas, ve que yo soy. Bueno, Tomás no tuvo el atrevimiento de hacerlo, ¿verdad? Cayó de rodillas inmediatamente y dijo, Señor mío y Dios mío. Pero ¿qué palabras le dijo el Señor? ¿Se acuerdan? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esto lo encontramos en Juan 20, 29. Pablo dijo a los Corintios, segunda carta, capítulo 5, verso 7, por fe andamos, no por vista.
por fe andamos, no por vista. Por eso aseguro que aunque la gente lo vea, pues no le va a ser suficiente para creer. Por eso, el Señor mismo, ¿se acuerdan? Lo vimos la semana pasada, capítulo 11, versos 25 al 27, el Señor Jesús alabó al Señor, alabó al Padre y dijo: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas, este mensaje, estas señales, todo esto tú lo escondiste de los sabios y de los inteligentes y las revelaste a los niños. Todos lo vieron, pero solamente a algunos les fue revelado para creer, para arrepentirse y para alcanzar perdón y salvación. ¿Sí? La salvación es una obra de Dios, por puritita gracia. Él nos elige, Él nos regenera y Él nos perdona. Pero, aquellos que no lo hacen son responsables totalmente de su incredulidad, totalmente. El rechazo de la mayoría es un rechazo consciente y por eso tienen total responsabilidad. Juan capítulo 3, versos 18 y 19, después de aquel famosísimo verso 16 que todo el mundo debe de saber de memoria y si no se lo han aprendido, bueno, más vale que lo hagan. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y dicen los versos 18 y 19 que el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Y han sido condenados, dice ahí, porque aunque la luz vino al mundo, amaron más las tinieblas que la luz. No fueron obligados. Por pura decisión, amaron más las tinieblas que la luz. Y por eso están en condenación. Hay una responsabilidad total. Salvación por gracia de Dios y responsabilidad del hombre por su condenación, dos verdades que seguramente en nuestra mente no pueden alcanzar a comprenderse, pero que son verdades que están en la Escritura y debemos creerlas y aceptarlas porque así es. A pesar del rechazo de la mayoría, y eso es lo grandioso, a pesar del rechazo de la mayoría, Dios sigue teniendo misericordia y sigue obrando en gracia para la salvación de muchos, de los cuales la mayoría de los que estamos aquí gozamos de tal bendición. El punto, hermanos, con el que quiero concluir el día de hoy es que por la gracia y la misericordia de Dios nosotros hemos sido salvos. Y por eso hace unos minutos nosotros lo recordamos y lo celebramos a través de ese memorial de la Cena del Señor. Lo grandioso, hermanos, es que hemos sido salvos por pura gracia, por pura misericordia. Y nosotros somos bienaventurados, porque sin haberle visto, dice Primera de Pedro 1:8, sin haberle visto le amamos y creemos en él. Y nosotros nos alegramos con gozo inefable y glorioso. Por lo tanto, no podemos olvidarnos, hermanos, del enorme privilegio que tenemos. Estamos en una relación única con Dios. ¿Qué dijo el Señor? ¿Quién es su familia? Los que hacen la voluntad de su Padre. Y nosotros hemos sido hechos parte de la familia de Dios. Somos de la familia de Dios. Y hermanos, no se olviden, por favor, somos parte también de una familia espiritual. Como hermanos en la fe, somos miembros de la misma
familia, porque somos hijos del mismo Padre. Si el pueblo judío rechazó al Señor y lo sigue rechazando, y el mundo en general lo ha rechazado y lo sigue rechazando constantemente, conscientemente y flagrantemente, bueno, nosotros, por la gracia y misericordia de Dios, lo hemos recibido. Que a Él solamente sea la gloria y la honra por esto que Él nos ha dado.